Hola a todos, mi nombre es Valentina Andrade, estudiante de segundo semestre de odontología en la Universidad de las Américas. Hoy les enseñaré cómo debemos llenar correctamente la historia clínica. La historia clínica es un documento médico legal en el cual se realiza una anamnesis. Este debe ser siempre llenado con esfero azul. ¿Qué es la anamnesis? La anamnesis es el conjunto de datos que se recopilan del paciente para proceder a dar un diagnóstico. A continuación les voy a indicar parte por parte cómo debemos llenar los ítems que tiene la historia clínica. Aquí podemos ver la historia clínica. La primera hoja de la historia clínica la vamos a llenar de la siguiente manera. En el primer ítem nos pide el nombre del alumno, en este caso sería mi nombre, Valentina Andrade, porque yo estoy llenando la historia clínica. Avanzamos y nos pide el nombre del docente. En esta parte vamos a llenar el nombre del docente que nos está ayudando a llenar la historia clínica, en este caso sería la doctora Erika del Salto. Seguimos y nos encontramos como institución del sistema. Aquí vamos a llenar con las siglas MSP, porque significa Ministerio de Salud Pública. Avanzamos y nos encontramos con unidad operativa. En este caso vamos a escribir Clínica Odontológica UDLA. Pero si nosotros estuviéramos llenando esta historia clínica en otra clínica odontológica, escribiríamos el nombre de la clínica en la que estamos practicando. Avanzamos y nos encontramos con el código. Aquí los estudiantes de UDLA deben llenar con el código ID Banner. Se escribe nuestro código ID Banner y ya está llenado este ítem. Avanzamos y nos encontramos con la localización. Aquí nos pide la parroquia, el cantón y la provincia. Llenamos de acuerdo a donde nos encontremos. En este caso estamos en la ciudad de Quito, entonces llenamos con estos datos. El número de historia clínica es el número de cédula del paciente. Escribimos aquí su número de cédula. Seguimos avanzando y nos encontramos con el registro de la primera admisión. Nos pide el apellido paterno, el apellido materno, primer nombre, segundo nombre del paciente. Y también nos vuelve a pedir el número de cédula ciudadana. Avanzamos y nos encontramos con dirección de residencia, calle y número de manzana y casa. Aquí escribimos la dirección exacta del paciente. Es muy importante que los datos sean reales. Continuamos y nos pide su barrio, la parroquia, el cantón y la provincia. Eso solicitamos que el paciente nos diga y nosotros vamos completando. Zona rural. Escribimos la letra U porque vivimos en una zona urbana. Y por último tenemos el número de teléfono. Escribimos el número de teléfono que nos dé el paciente. Avanzamos y nos encontramos con la fecha de nacimiento del paciente, lugar de nacimiento del paciente, su nacionalidad, en este caso sería ecuatoriano, depende de la nacionalidad del paciente. Grupo cultural. Esta parte es muy común que el paciente nos diga que son mestizos, porque casi todos los ecuatorianos somos mestizos. Pero siempre es importante preguntar al paciente cuál es su grupo cultural y escribimos. La edad del paciente. Aquí encontramos el sexo, masculino, femenino y vamos a hacer con una X, según el sexo del paciente. Estado civil, soltero, casado, divorciado, viudo o unión libre. Escribimos una X en el ítem que el paciente nos diga. Instrucción. En la instrucción es el último año aprobado. Es decir, en nuestra cédula suele aparecer bachiller, estudiante o tal vez maestría, entonces ahí escribimos, si el paciente es bachiller, escribimos la palabra bachiller, según lo que el paciente nos vaya diciendo. Seguimos avanzando y nos encontramos con la fecha de admisión. En esta parte vamos a llenar la fecha en la que llenamos la historia clínica. Por ejemplo, sería 10 de junio, 11 de junio, de acuerdo a la fecha en la que llenamos la historia clínica. La ocupación. En la ocupación escribimos en qué trabaja el paciente. Si es estudiante, escribimos de estudiante. Si es empresario, empresario, pero escribimos la ocupación del paciente. Empresa, la empresa en la que trabaja.
tipo de seguro salud. Después encontramos referido de. Esta palabra referido de quiere decir recomendado de. ¿Quién le recomendó al paciente que visite nuestra clínica odontológica? Allí podemos colocar y preguntarle al paciente, querido paciente, ¿quién le recomendó venir a atenderse conmigo? Y por ejemplo nos dice Delimar Yepes. Escribimos la palabra de la persona que le recomendó al paciente. En caso de emergencia, llamar a. Esta parte es muy importante llenarla tal y como nos dice el paciente, porque en caso de una emergencia ya tenemos los datos exactos a la persona a la que debemos llamar. En caso de emergencia, llamar a nos puede decir a mi esposa, a mi hijo, a mi mamá, de acuerdo a lo que nos diga el paciente. Parentesco, ahí escribimos el parentesco que esta persona tiene con el paciente. La dirección de la casa o el lugar donde le podemos encontrar a la persona. Y el número de teléfono de esta persona. La segunda hoja de la historia clínica la podemos ver a continuación. En la segunda hoja de la historia clínica encontramos los siguientes ítems. Establecimiento. Vamos a colocar Clínica Odontológica UDLA. Nombre y apellido del paciente. Sexo. Si es que es femenino, escribimos la letra F, y si es que es masculino, la letra M. Edad. La edad del paciente. Número de historia clínica. Recuerden que era el número de cédula del paciente. Después encontramos unos casilleros con los rangos de edades del paciente, entonces tachamos el rango en el que se encuentra nuestro paciente. Otro casillero es que si es que está embarazada o no, entonces si estuviera embarazada, marcamos con una X. Después vamos a encontrar el motivo de la consulta. Esta parte es muy importante que nosotros escribamos entre comillas y las palabras exactas que nos dijo el paciente. Por ejemplo, algunas comunes que suelen decirnos es: me duele la muela, creo que necesito ortodoncia, necesito un blanqueamiento, quiero hacerme una profilaxis. Entonces, todas estas palabras que sean las cuales nos dijo el paciente, vamos a escribirles entre comillas. Nos encontramos con la enfermedad o problema actual. Para esta parte es importante que nosotros utilicemos unas preguntas exactas para recibir respuestas exactas. En cuanto a la cronología, le podemos preguntar: querido paciente, ¿hace qué tiempo le duele la muela? ¿O hace qué tiempo presenta ese dolor? La segunda pregunta para responder al segundo ítem que nos pide es la localización. Podemos preguntarle: ¿en dónde le duele? El paciente nos puede decir: me duele aquí, doctor, aquí. Nosotros ya sabemos que es en el maxilar superior. Entonces ahí vamos escribiendo, por ejemplo, maxilar superior, zona posterior, cara. Depende de la cara en la que se presenta el dolor. La segunda es la intensidad. Para ello podemos utilizar esta pregunta. Del 1 al 10, ¿qué tan intenso es su dolor o qué tanto le duele? El paciente nos puede decir: me duele 7 de 10. Es un dolor como que medio y un poquito más. Pero si el paciente me dice: no me duele nada, 0. Es 0 dolor. El paciente sería asintomático. Y si es que dice 10, el dolor es insoportable. Tenemos que realizar rápido el procedimiento porque el paciente presenta un dolor muy intenso. Después nos pide la causa aparente. ¿Por qué se originó el dolor? Le preguntamos cuál fue la causa de este dolor. La otra es el síntomas asociados. Aparte de ese dolor, ¿presenta algún otro? Por ejemplo, aparte de que le duela la muela, ¿le duele algo más? Eso preguntamos, ¿no? El siguiente es la evolución. ¿Cómo ha ido evolucionando el dolor? ¿Desde cuándo inició hasta cómo está en este momento? ¿Cómo empezó su dolor? Si era muy intenso, no mucho, o cómo inició este dolor, la evolución, y cómo está actualmente, cómo es su estado actual.
Otras causas o características que nosotros podemos escribir es si el dolor es pulsátil, es decir, en relación al ritmo cardíaco que le late, o sea, le late en la zona donde le duele, le empieza a latir mucho. El dolor también puede ser continuo, es decir, que siempre está presente. Puede ser también intermitente, que viene un rato y después le pasa y nuevamente otra vez vuelve, entonces es intermitente. Otro es punzante, que le punza, como que le hinca. Otro es viente. Este puede ser que le arde, se refiere a que el dolor le arde en la zona en donde le duele. Y transfrictivo, que es como que algo le perfora o le atraviesa. Ya, entonces esas son características que nosotros también podemos preguntarle al paciente e ir anotando. Parte de nuestra historia clínica dice antecedentes personales y familiares. Aquí vamos a escribir los antecedentes o las patologías o enfermedades que el paciente presenta, igualmente sus familiares. Entonces, ¿tiene alergia a algún antibiótico? Si es que el paciente nos dice, sí doctora, yo tengo alergia a tal antibiótico, escribimos una X y continuamos con la segunda pregunta. Dice, alergia a la anestesia. Si es que el paciente presenta alergia, igualmente tachamos. La tercera dice, hemorragias. ¿Presenta usted alguna hemorragia, querido paciente, durante alguna extracción o alguna operación, cirugía que ha sido sometido? ¿Usted ha presentado bastante hemorragia o no? Entonces, si es que el paciente dice, sí doctora, yo sí presenté hemorragia, entonces tachamos de esa parte. 4. Si es que el paciente presenta o es portador de VIH-Sida, le preguntamos, querido paciente, ¿usted es portador de VIH-Sida? Si es que nos dice, sí doctora, yo en verdad tengo este VIH-Sida, tachamos de esa parte. Pero si el paciente nos dice, no, yo no tengo, entonces dejamos en blanco. Tuberculosis, si es que el paciente ha tenido tuberculosis. 6. Asma. Igualmente, todas estas son patologías o enfermedades que tuvieron o tienen el paciente. 5. Hipertensión. 9. Enfermedad cardíaca. O 10. Otros. Entonces nosotros vamos a preguntar si es que el paciente tiene o presenta esto, vamos a escribir las patologías que tenga el paciente. Pero si es que el paciente nos dice, no doctora, yo no tengo nada de lo que usted me dice, usted va a escribir la palabra AP, paciente no refiere. Igualmente, los familiares del paciente, es muy importante conocer eso. Si es que los familiares tampoco presentan, ponemos AF, paciente no refiere. Los familiares del paciente no refieren estos antecedentes. Continuamos y nos encontramos con los signos vitales. Para ello tenemos que tomar la presión arterial. Recuerden que la presión arterial es normal si es que está de 120 a 80. Después, la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Encontramos también la temperatura. Vamos a tomarle la temperatura al paciente y esta debe estar en el rango de 36,5 a 37,5 grados para que sea un rango normal. Y la frecuencia respiratoria. Recuerden que la frecuencia respiratoria tiene que ser de 16 a 20 respiraciones por minuto. Entonces, escribimos los signos vitales que el paciente presenta. Continuamos y nos encontramos con el examen del sistema estomatognático. Para ello es muy importante que nosotros examinemos muy bien la cavidad bucal de nuestro paciente. Nos ponemos unos guantes. Primeramente nos lavamos muy bien las manos. Después nos colocamos en los guantes y empezamos a examinar la cavidad bucal de nuestro paciente. Primero empezamos con los labios. Empezamos a revisar el labio externo, labio interno, la cara interna, cara externa, la mucosa, si es que esta es normal o su textura, cómo es, las comisuras de los labios que tenemos en esta parte, revisamos muy bien esto. Después nos vamos al arco de los labios, también el bermellón que tenemos aquí, lo examinamos súper bien. Es muy importante que nosotros seamos muy precisos en esta parte. También revisamos el contorno de los labios y el filtro. Ya.
Algunas patologías frecuentes que nosotros podemos encontrar en labios es los mucoceles, aftas bucales, que son conocidas comúnmente como los fuegos, entre otras. Ya, continuamos y vamos a también examinar las mejillas. Es muy importante examinar las mejillas del paciente. ¿Por qué? Porque a veces el paciente puede presentar acné y es muy importante que nosotros conozcamos que las personas con acné y que están en algún tratamiento dermatológico con algún profesional especialista en esto, toman pastillas que les reseca mucho la piel y es muy común observar, se puede ver muy fácilmente cómo está reseca la piel. Entonces le preguntamos, le examinamos muy bien al paciente. Si es que presenta acné, es probable que tome medicamentos para ello. Y puede también como que chocar con los medicamentos que nosotros vamos a recetar. Por eso es importante que nosotros examinemos esta parte. Vamos también a examinar el maxilar superior. Para ello tenemos que levantar los labios y introducir el dedo y examinar desde arriba. Bajamos toda esta parte hacia acá. Entonces vamos a examinar si es que el paciente no presenta algún abultamiento o alguna patología extraña en esta parte. Ya, las patologías muy frecuentes que puede presentar el paciente en el maxilar superior es la fístula. Esta fístula es un abultamiento que es una vía de drenaje. También puede presentar quistes que son igualmente parecidos y son abultados. Estos existen muchos tipos de quistes, entonces para ello es importante que nosotros examinemos súper bien a ver si es que presenta esta patología. Procedemos con el siguiente elemento anatómico al cual tenemos que revisarlo y es el maxilar inferior. Para ello igualmente vamos a introducir hacia atrás, nos vamos topando súper bien, palpando que esté normal nuestro maxilar inferior, porque algunas de las patologías muy frecuentes que encontramos en el maxilar inferior puede ser el torus mandibular. ¿Qué quiere decir eso? Es un exceso de hueso. Torus mandibular es un exceso de hueso. Continuamos con la siguiente y es la lengua. Para ello vamos a examinar muy bien la lengua del paciente. Recuerden que nuestra lengua está compuesta por 17 músculos, un dato importante. Y tenemos que examinar muy bien si la lengua está carrasposa, si la lengua está muy seca. Todo ello vamos a ir examinando y anotando en nuestra historia clínica. Continuamos con el siguiente ítem y es el paladar. Es muy importante que nosotros examinemos muy bien el paladar. Nos podemos ayudar con el espejo. Vamos viendo muy bien el paladar, cómo está nuestro paladar, cómo está el paladar del paciente. A veces las patologías frecuentes que se puede presentar en esta parte es el paladar hendido. Esto es muy común en niños. Entonces vamos viendo y vamos anotando en nuestra historia clínica. También otra patología importante y común que se da aquí es el torus palatino. Es un exceso de hueso. Igualmente, así como el torus mandibular, el torus palatino es un exceso de hueso. Ya. Continuamos y nos encontramos con el piso. Vamos a examinar muy bien el piso de la boca. Examinamos súper bien el piso que se encuentra debajo de ella, las estructuras, si es que el frenillo lingual está muy bien, se encuentra en su estado normal. El pliegue sublingual, revisamos súper bien ello, la papila, la desembocadura al conducto de Bartolini. Ya. Las patologías frecuentes que encontramos en esta parte, en este piso de la boca, es la ránula. La ránula es un abultamiento que lo encontramos en la parte de aquí. Es un abultamiento muy grande que a veces causa dolor. Y el paciente en ocasiones también puede permanecer con esta ránula sin ningún dolor, pero tenemos que observar si es que esta es benigna o maligna.
Es importante también revisar eso. Para ello es otro proceso, mandar a biopsia, pero nosotros con tener en cuenta que tiene presencia de ránula, ya sabemos que no podemos como que qué tratamientos ocupar y qué tratamientos no con el paciente. En esta parte de la lengua, del piso de la boca, perdón, es importante que nosotros seamos muy concisos y muy precisos, porque a veces hay patologías que están muy escondidas y nosotros no nos damos cuenta fácilmente. Ya, vamos con la octava parte que nosotros debemos examinar, y son los carrillos. ¿Qué son los carrillos? Los carrillos son la cara interna de las mejillas, todo lo que está por dentro de las mejillas. Ya. En ella tenemos dos estructuras importantes. La una es la desembocadura al conducto de Stennon y la línea blanca o alba, también conocida como línea blanca o alba. Esta está a nivel de la mordida, porque no sé si les ha pasado cuando nosotros por accidente nos mordemos, ya justo en la parte donde nos mordemos está la línea blanca o alba. Se marca porque nos mordemos en esta zona, justamente. Las patologías frecuentes que encontramos en esta parte de las carrillos, son las leucoplasias o aftas. Como ya habíamos hablado anteriormente, las aftas son similares o conocidas comúnmente como fuegos. Ya, vamos y continuamos con las glándulas salivales. Las glándulas salivales sabemos que tenemos tres glándulas, glándulas menores y glándulas mayores. Entre las mayores se encuentra la glándula parótida, la glándula sublingual y la glándula submaxilar. Ya, para ello debemos tener en cuenta que por cada glándula pasa un conducto específico. Y para hacer el examen de estas glándulas, es importante que observemos la presencia de saliva. Si es que nuestra boca está llena de saliva, puede ser cialorrea. La conocemos como cialorrea al exceso de saliva. Y boca seca, xerostomía. ¿Ya? Xerostomía. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto para saber cómo está el estado de nuestras glándulas salivales. Continuamos y es con la orofaringe. La orofaringe es todo lo que nosotros encontramos aquí, es las amígdalas y la faringe, la garganta. Continuamos y nos vamos con el ATM o articulación temporomandibular. Aquí encontramos nuestra articulación. Para ello tenemos que colocar el esfenoscopio aquí justo en esta parte y escuchar. Le hacemos al paciente abrir y cerrar la boca así. Y vamos viendo cómo está nuestra articulación temporomandibular. A veces por el bruxismo que presenta el paciente, esta articulación llega a ser afectada, pero para ello tenemos que examinar muy bien también esto. Vamos con la otra parte y es los ganglios linfáticos. Tenemos que palpar la zona de cada ganglio para comprobar si es que presenta, por ejemplo, algún ganglio, y palpar muy bien, porque tenemos que tener en cuenta que el ganglio es el primer aviso que el cuerpo humano, el organismo nos da para saber que algo malo está pasando dentro de nuestro cuerpo. Entonces, examinar muy bien los ganglios linfáticos. Ya. En la historia clínica vamos tachando si es que encontramos alguna patología extraña y escribimos en la parte de abajo, porque tenemos unas líneas para escribir qué patología encontramos. Si el paciente no presenta nada, escribimos paciente no presenta, patología aparente, escribimos la palabra ahí. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado muy bien mi explicación de cómo debemos llenar la historia clínica. Chao, nos vemos en una próxima vez.